Hola, buenas tardes. Soy Fernando Valenzuela, miembro del equipo Proform. Os damos la bienvenida a esta nueva videocharla en la que intentaremos analizar todas las claves que rodean a los certificados de profesionalidad, sobre todo a raíz del nuevo marco normativo que lo regula. En este sentido hablaremos o intentaremos aclarar qué es un certificado de profesionalidad, cómo se estructura, cuáles son los nexos de unión entre los certificados de profesionalidad y la formación profesional reglada, y por tanto hablaremos también del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Intentaremos analizar cuáles son las vías existentes para la obtención de dichos certificados de profesionalidad, qué centros pueden impartirlos. Hablaremos de su impartición, tanto de forma privada como bajo la modalidad de teleformación. Y trataremos también de trazar unas pinceladas básicas o generales acerca de las perspectivas del sector de la formación. Para tratar todas estas cuestiones contamos con tres grandes profesionales en la materia, pues como son Celia Ruiz. Muy buena, Celia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. Encantada de tenerte por aquí con nosotros. Muy bien, encantada Bueno, también. muy bien. Celia, pues su actividad profesional ha estado vinculada fundamentalmente a la coordinación de proyectos relacionados con la innovación educativa y el e-learning, ¿no? Actualmente desarrolla su actividad profesional en el Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional de Paterna, ¿no? También tenemos la suerte de contar con Luis López Algaba. ¿Qué tal, Luis? Hola, Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Por aquí, sí, sí, señor, dime. Estupendo. Bueno, pues de Luis, pues comentar que cuenta con una amplia y magnífica trayectoria profesional en el marco del sistema de la formación profesional para el empleo, destacando su participación en el diseño de certificados de profesionalidad y cualificaciones profesionales en el contexto de la familia de la madera, el mueble y el corcho. Siendo actualmente director del Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional de Paterna. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros esta tarde. A vuestra disposición. Y bueno, por último, aunque no por ello menos importante, pues también tenemos la suerte de contar con José Manuel Martos. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes, Fernando. Muy bien. Bienvenido a esta nueva videocharla. Gracias. Bueno, pues José Manuel, su trayectoria profesional ha estado ligada fundamentalmente al ámbito de la dirección de la formación, coordinación de equipo, la elaboración de materiales didácticos, la docencia y la investigación en el seno del Grupo Force de la Universidad de Granada. Desde Proform, pues queremos agradecer enormemente que hayáis dedicado unos minutos o un pequeño espacio en vuestro valioso tiempo, pues para compartir vuestros conocimientos en la materia pues con todos nuestros usuarios que a buen seguro nos están viendo en directo, ¿no? Para introducir un poco la temática, yo creo que una cuestión obligada para romper el hielo sobre todo es aclarar qué es un certificado de profesionalidad y por qué surgen, ¿no? No sé, si os parece bien, pues empezamos por Luis, por ejemplo. Bueno, pues un certificado de profesionalidad, como sabemos, es un mecanismo de acreditación de la competencia profesional. Uno de los dos mecanismos que tiene el Sistema Nacional de Cualificaciones, junto con los títulos de FP del sistema educativo. Entonces, ¿cómo surgen? Ya surgieron hace años, en los años 90, hubo un intento de hacer certificado de profesionalidad, en unos 180 que se hicieron en aquel momento. Lo que pasa que no estaban ligados a las cualificaciones profesionales actuales que se han diseñado después, precisamente para intentar generar más puentes, ¿no?, entre un sistema de formación y el otro. Eso sí que se ha conseguido hoy en día. Entonces, el mecanismo del certificado es este para acreditar y se puede obtener por dos vías, o vía formativa o por vía de reconocimiento de la experiencia. Ajá, muy bien. No sé si Celia o José Manuel pues le gustaría añadir algo a lo comentado por Luis sobre qué son los certificados de profesionalidad. Sí, bueno, los certificados de profesionalidad, lo que sí que quería apuntar de alguna manera era que tienen pues diferentes niveles. Los niveles, tal como se han elaborado aquí en España, con respecto al marco europeo nacional de cualificaciones, hemos cogido lo que son los niveles 1, 2 y 3. Entonces, lo que quería era ver si podía compartir la pantalla con vosotros de lo que tengo ahora en pantalla, que son los diferentes niveles, en donde podemos ver, a ver si lo hacemos, creo que sí. Sí, ahí está. Podemos ver, pues, los certificados de profesionalidad en concreto en España los hemos centrado en los niveles 1, 2 y 3. Ya, de alguna manera, lo que intentamos es tener un certificado de profesionalidad
para los alumnos que tengan pues una formación en ESO y PCPIs, en el caso del nivel 1, o una correspondencia con los que sean la formación profesional de grado medio para los certificados de profesionalidad de nivel 2 y también una correspondencia con la formación profesional de grado superior para los certificados de profesionalidad nivel 3. Esto es en cuanto a certificados de profesionalidad, teniendo en cuenta que lo que serían ya de nivel 4, 5 y 6 son, como veis en la transparencia, los correspondientes a quien obtenga un grado, un posgrado o máster o bien un doctorado. Ajá. Celia, una pregunta sobre los niveles. ¿Estos niveles van a determinar fundamentalmente el acceso de un determinado perfil del alumnado a la realización o a cursar un determinado certificado de profesionalidad? Es la correspondencia. De alguna manera, las personas que tienen ese certificado en eso, Luis tendrá más que decir en este sentido, ¿no? Sí, bueno, el Real Decreto contempla requisitos de acceso en los diferentes niveles 1, 2 y 3, que son los que en este momento contempla el Sistema Nacional de Cualificaciones. Concretamente, de todas maneras, en España se funciona normalmente con 5 niveles. El nivel 6, que tiene esa transparencia, sería en realidad un nivel más a efectos académicos de universidad que otra cosa. Porque aquí en España funcionamos con 5 niveles. Con 5 niveles. Que son los que se utilizan en los primeros 5 que habían ahí. Pero luego, efectivamente, no tiene ningún requisito de acceso académico ni formativo de ningún tipo de experiencia, un nivel 1, pero un nivel 2 o un nivel 3 ya tiene, de acuerdo con el Real Decreto, unos niveles o bien de graduado en eso, o bien de bachiller, etcétera. Lo que pasa que también la norma del Real 34 contempla la posibilidad de que personas que tengan una experiencia o tengan un tipo de competencias puedan acceder sin la traba puramente académica del nivel académico, porque estamos hablando de formación para el empleo, no estamos hablando de correspondencia exacta con el sistema educativo. Claro. Yo añadiría un aspecto importante que puede clarificar un poco los niveles de acceso y los niveles de competencia. El marco de niveles que optó España no se corresponde exactamente con el europeo, que contempla más niveles, porque entonces en España se fusionan algunos de ellos. Y a la hora de contemplar los criterios de acceso, creo que sí que tenemos que tener un poco en cuenta el momento en el que surge este marco de cualificación a nivel europeo. Hay que contemplarlo desde el horizonte del aprendizaje a lo largo de la vida, como el aprendizaje lleva esa dimensión acumulativa. Aprendizaje permanente. Aprendizaje permanente, donde se rompe un poco el cliché que había de identificar aprendizaje con educación formal, para abrirlo a otras dimensiones del aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, en ese sentido, sí que se contemplan unos requisitos para cada uno de los niveles, y al ser acumulativo, quiere decir que el que haya conseguido un nivel de cualificación 1 tiene acceso a un nivel de cualificación 2, el 2 al 3, así sucesivamente. Pero también se contempla cómo ese nivel de cualificación a veces no hay que cubrirlo necesariamente con una formación formal totalmente, sino que también puede proceder desde la misma experiencia. Sí, efectivamente. Yo comentaría también, de todas maneras, que el marco, efectivamente, lo que acaba de decir José Manuel, que es muy importante, y que el marco europeo de cualificaciones, efectivamente, los 8 niveles están pensados para que luego cualquier país tenga un marco europeo, un marco nacional de 3 niveles, de 5, de 7, de 4, los que fueran, pueda converger a esos 8, que es lo que se pretende para que luego haya equiparación. No se pretende unificar en Europa que todo el mundo tenga, se converge a ese nivel a partir del nivel nacional, del marco nacional que tenga las cualificaciones, cada uno de ellos. Y una cuestión, ¿por qué a nivel europeo se establecen 8 niveles y aquí en España nos quedamos con 5?
Bueno, porque se consideró, tampoco te lo puedo decir exactamente, al definir exactamente lo que consideraron para ampliar toda la casuística de escalas que pueden haber, se consideraron 8, pero sin embargo puede haber, hay sistemas de marcos europeos que tienen 4, que tienen 6, que tienen 5 como el nuestro. Lo que hace el marco europeo es que luego un nivel 2, por ejemplo, de español puede equivaler a un nivel 3 europeo, en un caso, o un nivel 4 griego podría equivaler a un nivel 3 europeo, en ese sentido, para que pudiera converger y entonces sí que se pueda equiparar. Ahí sí que entra una cosa que creo que no es motivo ahora del debate, pero claro, es el tema que subyace de la mutua confianza entre los países, claro. Que no creo que sea ahora momento de meternos en ella, pero que está ahí. Yo creo que hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta y es cuando surgen las primeras directivas en el seno de la Unión, de la Comisión Europea, sí que hubo un debate en torno a si era necesario uniformar a todos con el mismo marco o crear esas pasarelas y esa equivalencia. Entonces, viendo un poco lo específico de cada uno de los países, de los sistemas de formación y educación, que no son totalmente equiparables, sí que, apoyado en esa confianza de la que hablaba Luis, sí que se creó ese sistema de equivalencia. Por ejemplo, a lo mejor nuestro nivel 2 equivale, como él decía, a un nivel 3 en otro país. Entonces, claro, eso sí que está todo consensuado de forma que exista esa transparencia. Yo había preparado, voy a compartir el escritorio, una infografía, bueno, es una presentación que nos puede ayudar en este momento sobre la finalidad que tiene los certificados de profesionalidad. Y si nos damos cuenta, hay como dos líneas de fuerza. Va a aparecer en el certificado, se va a ir jugando con dos términos, con empleo, trabajo y formación. Entonces, con esas dos claves, el mismo Real Decreto determina cuál es la finalidad de un certificado de profesionalidad. Y lo saco como síntesis porque ya parte de esa información sí que la hemos dado. En primer lugar, para acreditar las cualificaciones profesionales o las unidades de competencia recogidas en el mismo, estaría vinculado a la acreditación de la experiencia profesional. De lo que hablaba yo antes, facilitar el aprendizaje permanente por medio de esa estructura de formación modular, acumulable a lo largo de la vida, favorecer a nivel nacional y europeo la transparencia en el mercado de trabajo y también la equivalencia entre niveles de cualificación, ordenar la oferta formativa del subsistema de formación para el empleo vinculado al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, precisamente por la gran proliferación de acciones formativas que estaban surgiendo en el seno del mundo formativo, y sí que había que poner un poco de orden en él. Contribuir a la calidad de la oferta de la formación profesional para el empleo, y sobre todo favorecer la integración y la transparencia y el reconocimiento de las diversas ofertas de formación profesional. Muy importante. Sí que va a hablar también de cómo existen esas pasarelas, desde la formación de un certificado de profesionalidad hacia un ciclo de formación profesional. Y creo que es muy importante este tema, porque va a suponer reincorporar a muchas personas de nuevo al sistema formal de formación. Habían abandonado muchas veces pues por motivos laborales su formación, llegan y acreditan su experiencia o cursan la formación de un certificado de profesionalidad y desde ahí tienen la pasarela abierta para seguir formándose en un ciclo formativo de grado medio o grado superior según la equivalencia existente. Sí. Antes de meternos en el tema de equivalencias, que yo creo que es bastante interesante y que lo vamos a tratar a continuación, si os quería, porque estamos hablando de ello, quería trasladar una pregunta que nos hacen desde el hashtag Proform Televisión. Muy bien. Helen Gómez nos pregunta si hay que ligar certificados de profesionalidad y experiencia para adquirir niveles. Si hay que ligar certificado de profesionalidad, está todo relacionado. O sea, los certificados están estructurados en niveles
y la experiencia que puede una persona tener cuando se le reconoce por el Real Decreto 1224 del También 2009, se le da un certificado que tiene un nivel. Y eso permite acreditaciones parciales para finalmente obtener el certificado. Efectivamente. Está ligado al tema de la integración que decía José Manuel. La piedra de clave es la unidad de competencia. El primer Real Decreto que se hizo del Catálogo Nacional de Cualificaciones, sabéis que está estructurado en unidades de competencia también de niveles 1, 2 y 3. Entonces, con una cualificación se obtiene un certificado de profesionalidad. Con 2 o 3 cualificaciones se utilizan para elaborar un título. Pero ese título también está basado en parte en esas unidades de competencia. De manera que una persona que obtiene un certificado, bien por la vía formativa, bien por la vía de la experiencia, acredita unidades de competencia que le sirve para convalidarle, si cumple los requisitos académicos necesarios, módulos profesionales de un título de nivel 2 de técnico o de técnico superior de nivel 3. Esa integración que tiene. Claro que tiene mucha importancia con los niveles. Y efectivamente, en cualquier Real Decreto que veis de un título de FP nuevo, vinculado ya al Sistema Nacional de Cualificaciones, o de un certificado vinculado de los actuales, no de los antiguos, siempre pone la coletilla de que eso se corresponderá en su momento, cuando se terminen los trabajos, con todo el marco europeo de cualificaciones, lo que comentábamos antes. Claro. Sí, yo creo que desde la Administración se tiene que hacer una fuerte labor pedagógica para acercar todo esto al ciudadano, porque es un tema bastante complejo. Vosotros, digamos que, bueno, en lo que dedicáis vuestra actividad profesional y de alguna manera manejáis estos conceptos con una gran soltura y con una gran facilidad, pero que al ciudadano medio yo creo que se acaba perdiendo en este mare magnum de competencia, hablando del ciudadano medio, del propio estudiante. Un estudiante de formación profesional desconoce totalmente el Sistema Nacional de Cualificaciones, esa correspondencia de la que estamos hablando, la posibilidad de que cuando obtienen un grado medio o un grado superior, ver qué certificado de profesionalidad tiene reconocido y solicitarlo y poderlo tener en casa. Es un título, yo creo oficial. Que en todo el tema que ha existido de reorganización de la formación para el empleo ha faltado la dimensión de pedagogía social. El tema de difusión, yo creo que ahora es el momento, el momento. Todo el tema de las redes sociales, todo el tema de poder hacer esa labor pedagógica que hasta ahora y de difusión no se podía hacer tan fácilmente. Yo creo que ahora estamos en el momento ideal y en la situación tecnológica ideal para que esa posibilidad de difundir y de hacer sencillas las cosas y de comunicar, yo creo que estamos ahora en la situación ideal para poder hacerlo. Hasta ahora, pues, contabas con charlas, documentos, folletos, manuales y un poco más, ¿no? Y a partir de ahora creo que podemos hacerlo mucho más fluido, mucho más transparente. Muy de acuerdo. En esta línea de pedagogía, que al final es lo que intentamos hacer con esta sesión, ¿no? Si os parece bien, no vamos a entrar en intentar analizar o en comprender aquí, sobre todo por no hacer una sesión excesivamente larga, pues por ejemplo, el tema de la estructura que tiene un certificado de profesionalidad, porque yo creo que más que aclarar en un espacio tan poco de tiempo, yo creo que lo que contribuimos es a complicar un poco y a enredar a la gente, ¿no? Fernando, si te parece, tengo preparada una diapositiva, en el que podemos una fotografía que podríamos ver y en medio minuto tratar de presentar esa. Un certificado de profesionalidad, no sé si ya se ve la diapositiva. Sí, se ve. Tiene una información general, unos datos de identificación, denominación, familia profesional, nivel de cualificación, relación de unidades de competencia que lo integran, competencia general, entorno profesional. Luego también describe un perfil profesional, porque no podemos comprender un certificado de profesionalidad sin estar vinculado a un perfil y a un desempeño. Entonces, en ese sentido, ese perfil profesional viene determinado o determina el número de unidades de competencia que lo integra. Y vinculada a ese perfil profesional y a esas unidades de competencia se desarrollan distintos módulos formativos.
¿cómo se articula esa relación entre unidades de competencia? La unidad de competencia es aquel mínimo que se puede acreditar como experiencia. Entonces, cada unidad de competencia tiene vinculado un módulo formativo. Y algo importante que sí que hay que tener en cuenta, el módulo formativo se puede, a su vez, subdividir en distintas unidades formativas. Tal y como está regulado, para que un módulo formativo se pueda subdividir, tiene que tener como mínimo 90 horas y nunca podrá tener subdivisiones menores a 30 horas. Entonces, lo importante de la estructura es que aparece perfil profesional, es el que determina un certificado, de ahí surgen una serie de unidades de competencia, que es esos conocimientos teóricos y prácticos, ese desempeño que debe ser capaz de realizar y los módulos formativos que tiene vinculado. Ajá. Con eso yo creo que es suficiente para comprenderlo. Lo bueno que tiene esta estructura que acaba de comentar José Manuel es la modularidad y la flexibilidad que permite que luego todo eso se pueda programar de forma modular, de manera que pensamos en certificados de profesionalidad que nos hablan a lo mejor de 600 horas, 900 horas, y se ve algo casi... poco a poco. Claro, se puede hacer parcialmente. Lo que tenemos que hacer un esfuerzo en la Administración es potenciar que se puedan programar acciones formativas modulares para poder facilitar que las personas desempleadas o trabajadoras que puedan contar con unos periodos cortos de tiempo para poder ir ganando esa certificación de profesionalidad tengan oportunidades, porque si no, si solamente programamos certificados completos es bastante complicado. Claro. En esa línea creo que nunca debemos de perder de vista un término que es importante, vincular certificados a itinerarios de formación. Entonces, el itinerario como camino significa progresión. Uno de los problemas que ha existido en España a la hora de recibir los certificados es que no hemos cambiado el cliché, entonces lo seguimos viendo como cursos. Entonces, parece que un certificado tiene que ser un curso, no. Aquí nos estamos moviendo ya en otra dinámica, en otro ámbito, que es un itinerario formativo, un desarrollo profesional que uno no lo va realizando, no tiene por qué realizarlo de una vez, sino pueda ir haciéndolo progresivamente, tanto en formación como en acreditación de la experiencia profesional. Eso es, y eso también conlleva la necesidad y la importancia de la orientación. La orientación profesional. Es muy complicado que todo el mundo tenga una mente clara de, vale, hecho esta parte, debería ir por aquí, con lo que tengo puedo completar. Es necesario. Lo que pasa es que es un reto importantísimo de cara también a las administraciones a conseguir la oferta tan flexible como eso implica, porque es muy complicado de hacer, pero desde luego en esta vida no creo que haya nada imposible, se debería de conseguir, ¿no? O por lo menos intentarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que a efectos de gestión es complicado. Lo que pasa, yo quiero también ahí decir otra cosa, insistir en otro tema, ¿no? Como el concepto de certificado que ha definido muy bien José Manuel. Pero, y escapar, que no solamente está la vía formativa, que también es muy importante. Ahora hablaremos de eso, Luis. Claro, está el reconocimiento de la competencia. Ahora nos meteremos en esa línea. Que permite luego complementarlo con formación. Efectivamente. Sí, eso nos viene al hilo perfecto para abrir otra cuestión, ¿no? Y es cómo se obtiene un certificado de profesionalidad, ¿no? ¿Solamente a través de acciones de formación o existen otras vías, ¿no? Comentadme un poco cómo funciona este tema. Bien, pues exactamente como dice el Real Decreto, el 34, y luego también lo desarrolla mucho mejor el Real Decreto 1224 de 2009, son reales decretos de desarrollo de la Ley 5 del 2002, un certificado se puede obtener vía formativa. Se supone que fue una persona que no tiene experiencia ninguna, ningún conocimiento en ese tipo de certificado al que accede. O sea, cursaría los módulos formativos del correspondiente certificado, ¿vale? Lo supera con evaluación positiva y obtiene el certificado de profesionalidad. Pero hay otra vía, que es muy importante, como antes también dijo José Manuel, de gente que puede descapitalizarse en sus competencias precisamente por haber, en los años últimos que se ha podido trabajar bastante, y en este momento podría también efectivamente tener otra formación, que es otro tipo de reconocimiento, que es acceder a procedimientos que contempla el Real Decreto 1224, que se te reconoce las unidades de competencia en las cuales está basada el certificado, las que tiene la cualificación profesional que elaboró en su momento el INCUA.
Entonces, se puede, si un certificado, perdón, si una cualificación tiene 3 unidades de competencia, como por ejemplo instalación de muebles, y una persona pasa por ese procedimiento, se le expide un certificado de personalidad exactamente igual que el que recibe el alumno de un curso que hace las 480 horas que tiene el curso. Entonces, y si no se le puede acreditar en las 6 horas de competencia, recibe una acreditación parcial de 1 o de 2 y puede completar luego por vía formativa la que le falta en la formación para el empleo. Incluso las unidades de competencia que ha acreditado le pueden servir, como he dicho antes, para que se le pueda reconocer también o convalidar, dicho entre comillas, un módulo profesional del ciclo correspondiente de grado medio. En el caso que he dicho de muebles, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante porque ese entramado que constituye todo el Sistema Nacional de Cualificaciones, pues no lo tuvimos con los certificados de los años 90, que se están derogando todos, salvo alguno que queda por ahí porque no tiene aún correspondencia con las cualificaciones, ni lo teníamos antes cuando no teníamos una oferta que todo se basaba muchas veces en programas muy voluntaristas. Ahora no, hay unos programas oficiales que permiten precisamente esa correspondencia. Sí. Y en cuanto a las vías de acceso mediante vías no formales de formación, lo reconoce la experiencia profesional también se reconoce como un certificado de correcto, es lo que reconoce el 1224. El 1224 no te reconoce un certificado, no te da un certificado por la vía formativa, es que por la vía formativa ya lo tienes. Efectivamente. Lo que te reconoce es formación no formal, formación informal, experiencia pura y dura profesional que tú has obtenido. Entonces pasas por un procedimiento completamente estructurado, que hay un asesor que te asesora y luego hay unos evaluadores, y de ese procedimiento se te acredita, y te cualifica. Quería compartir esta diapositiva, no sé si la veis, donde de alguna manera aparece un poco lo que está comentando Luis. Vale, perfecto. Efectivamente, las dos vías que hay. Yo tenía también un par de transparencias, pero no me atrevo a compartirlas porque no me funciona muy bien la máquina. Era un poco, pues, reforzar un poquito la idea que ha comentado Luis de que a través de la formación para el empleo, de los certificados de profesionalidad, sería la parte de formación y luego esa adquisición de experiencia laboral o la formación que se adquiera a través de vías no formales de formación, todo eso es lo que nos posibilita poder luego conseguir esa certificación de profesionalidad. Yo tan solo añadir una idea que creo que es importante porque a veces el ciudadano se pierde un tanto con el tema de acreditación de la experiencia, formación. Entonces, yo creo que la bisagra que le da sentido a esto es el aprendizaje, porque esto surge cuando comienza a hablarse en el seno de la Unión Europea en el año 97, cuando se hace el primer informe sobre aprendizaje, y a raíz del año 2000, a raíz del memorándum sobre aprendizaje permanente y el proyecto de realizar un espacio europeo de aprendizaje permanente, lo que se plantea es cómo aprendemos. Y entonces uno de los caminos ha sido la enseñanza formal, pero la experiencia profesional es otro lugar de aprendizaje. Y todos tenemos, haber vivido esa enseñanza entre pares, esa enseñanza en el puesto de trabajo. Entonces, lo que viene a hacer ese proceso de acreditación de la experiencia en el marco de un certificado es reconocer otra vía de aprendizaje. Por eso no debe de extrañarse nadie. Nosotros aprendemos formalmente o no formalmente, pero también aprendemos de forma informal, por medio de la experiencia y desde el puesto de trabajo. Es muy importante, efectivamente, porque a veces no falta personal cualificado en España y tal. Es verdad, efectivamente, falta personal cualificado, pero eso no quiere decir que no haya personal competente. El problema es que no lo tiene reconocido oficialmente. Claro. Entonces, que es el problema que tenemos en este país muchas veces. Una persona puede tener unas competencias adquiridas por vía informal, no formal o por la experiencia, pero como luego no lo puede sancionar con un certificado oficial, sea título de FP, sea certificado de personalidad, pues bueno, no está cualificado. No está cualificado, pero es competente. Y es las personas que son los porcentajes a veces tan bajos que salen las estadísticas con respecto a otros países europeos. Claro, el problema es que
que muchas veces se identifica cualificación con certificación. Entonces, todo este sistema lo que ha venido a decir es que no son sinónimos, sino nosotros estamos cualificados. Otro paso segundo será que nos certifiquen esa cualificación, pero la cualificación existe. Estaba recordando, Luis, el proceso este que hicimos, la convocatoria de certificación que hicimos pues de madera y los profesionales que certificamos hace unos meses. Y me estaba acordando, justo ahora me venía a la mente justo la entrega de certificados, la presencia de las familias, lo emocionados que estaban los carpinteros que habían acudido allí, que habían pasado por todo el procedimiento de evaluación, reconocimiento y finalmente la entrega de esos certificados, ¿no? La verdad es que era impresionante. Una persona que por primera vez en su vida, después de a lo mejor 30 años trabajando en fábricas de muebles, con 40 y tantos años, desde los 15, y que se le reconocía su competencia, ¿no? Dándole un... Bueno, y nos lloraron, se emocionaron con el certificado previo, con el papel que dice que lo has acreditado. O sea, no habían llegado a ver ni el impreso del certificado, el bueno, porque eso todavía había que, a partir de ese momento, el elaborarlo, ¿no? El que se estudiara. Y ya se emocionaron, porque imaginaros. Mira, me transmiten una pregunta también a través del hashtag de Twitter. Una usuaria pregunta que tiene un certificado de profesionalidad y qué es lo que tiene que hacer para acceder al ciclo formativo de grado superior. ¿Tiene un certificado de profesionalidad de qué? ¿De qué y a qué ciclo formativo? Claro, no lo sabemos, pero podemos plantear la pregunta partiendo de la base de que puede hacerlo, ¿no? Sin tener en cuenta qué familia profesional, ni qué especialidad estamos hablando, ni nada. O sea, sí señalar que las pasarelas son concretas, o sea, no quiere decir, si yo tengo una unidad de competencia acreditada, me sirve para todos los títulos de formación profesional. Sino tiene que ver... qué certificado tiene, qué unidades de competencia tiene acreditadas y desde esas unidades de competencia a qué le dan acceso a qué ciclo formativo. Correcto. Claro, yo creo de todas maneras, por puntualizar, yo creo que la pregunta no va por ahí, sino que vale, yo ya tengo el certificado, ¿a quién me dirijo? ¿Cómo solicito esto? ¿Voy a un centro de formación profesional y que me orienten? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Yo creo que igual la pregunta a lo mejor va por ese camino. Bueno, yo entiendo que los centros de formación profesional, de formación reglada, deben tener personas que conozcan exactamente ese tipo de convalidación. O sea, que habrá un servicio de orientación en esos centros de formación profesional que le indiquen con este certificado de profesionalidad puedes continuar pues con este itinerario formativo. Incluso en los nuevos títulos hay siempre un apartado donde se describe un módulo formativo con qué unidad de competencia tiene, o sea, está vinculado y desde una unidad de competencia a qué módulo formativo. No es que se lo convaliden, sino es que va más allá, sino es que es correspondiente porque ya lo tiene acreditado. Exacto. Yo le aconsejaría que se dirigiera efectivamente y especialmente a los centros integrados, que también es un real decreto que tiene el desarrollo de la Ley 5, que son aquellos centros que tienen la capacidad de poder tener una oferta integrada tanto de títulos como de certificados, por supuesto correspondientes de la misma familia o del mismo sector. Incluso, Luis, hay algo más. Una de las dimensiones de los centros integrados es la orientación laboral, que tienen también personal, que tienen que tener personal que vayan un poco mostrando al ciudadano la pasarela. Y luego también los servicios de empleo, los orientadores laborales también pueden ayudar en este trabajo. De todas maneras, también hay que decir que intentar conseguir un título a base de acumular certificados es una vía un poco complicada. Es que no llega, no está pensado para eso tampoco. En la regulación dice que nunca un título de formación profesional se puede adquirir 100% vía de acreditación de la experiencia. Correcto. No recuerdo exactamente el porcentaje, pero sí que te permiten que a lo mejor sea un módulo formativo o dos, pero no íntegramente. Puede haber más de dos, José Manuel. Lo que sí que está claro es que hay módulos profesionales que se han diseñado que a lo mejor no tienen correspondencia completa, incluso con unidades de competencia de las cualificaciones que a su vez, digamos, que se relacionan con el título.
Claro. Pero sí, entonces, claro, acumular es complicado, pero bueno, a lo mejor del orden de los 10 o 12 módulos que a lo mejor tiene un título medio, en un momento determinado, por 4 o 5, pues se pueden obtener eso sí. por esa no vía. recuerdo el porcentaje, claro. pero sí está establecido. Sí, se pueden obtener. Depende también de títulos. De cada título. Depende Exacto. también de cuando los técnicos que diseñaron el título luego, que se ha hecho ya después de tener las cualificaciones, lo mismo que los certificados, evidentemente, pues también en ese momento lo que consideraron a qué tipo de unidades de competencia ligaban al título y qué otras disciplinas consideraban que tenía que tener el título que estructuradas en módulos que no se podían hacer. Eso también es potestad dentro de los diseñadores de los títulos, evidentemente. Claro. Ajá. Sí. Y no sé, por aclarar un poco, ha salido el tema de centro de referencia o centro integrado. Yo creo que volviendo al tema de la pedagogía, ¿no? Incluso son centros que yo creo que la gente no sabe ni que existen y aún así son centros que ya tienen, digamos, un largo recorrido de funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, no sé si a raíz de todos estos cambios también se va a potenciar a los mismos. Recuerdo que no hace mucho tiempo que había también como un cierto miedo de las entidades que operan al sector, sobre todo privadas, hacia estos centros, porque a priori se daba a entender que eran este tipo de centros y los centros de formación profesional los que se iban a quedar, digamos, a cargo de todo el sistema de formación profesional para el empleo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un poco de confusión en cuanto a la tipología de centros que existen, ¿no? Entonces, ¿qué centros son los que pueden actualmente impartir formación conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad? Sí. Eso, cualquier centro que cubra los requisitos que exige la normativa, que esté acreditado. No tiene por qué ser ningún tipo de centro específico, sino que cumpla pues los requisitos del propio certificado de profesionalidad en cuanto a instalaciones, en cuanto a profesorado, que cumpla los requisitos del propio certificado de profesionalidad, que cumpla lo que exige, da igual si es un centro público o privado. En las mismas condiciones. No hay una exclusividad. En centros integrados no hay ninguna exclusividad de público-privado. Pueden ser públicos, pueden ser privados. Lo único que pasa es que tienen que estar acreditados por la administración competente. Que en este caso son las comunidades autónomas. Si van a impartir simplemente formación presencial y lo tendría que acreditar el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, si tuviera que acreditarse para impartición por la modalidad de teleformación. Entonces, ahí no hay ningún tipo de limitación. Entonces, son centros privados, pueden impartir certificados, centros públicos, centros privados. O sea, cualquier tipo de centro formativo, de academia, etcétera, que está en este momento como centro colaborador trabajando con la comunidad autónoma que corresponda. Lo único que tiene que hacer es que tiene que estar acreditado en el nuevo certificado de personalidad que ha surgido a partir de estos últimos años. Es diferente, en los centros de referencia es diferente. El centro de referencia, una breve pincelada, hay 50 y alguno en este momento acreditados a través del Consejo General de Formación. Lo que pasa es que no se han firmado todavía los convenios entre comunidades autónomas y Administración Central para su sanción a través de un Real Decreto. Pero ya digamos que algunos estamos ya funcionando en esa línea, ¿no? Entonces, ahí sí que son todos oficiales. Pero los centros de referencia tampoco es que no hacen ningún tipo de competencia, pero lo que sí que son un poco punta de lanza en los aspectos de innovación a innovación formativa con respecto al sector que corresponda. Y experimentación de certificados. Efectivamente, alojamiento para poder establecer y albergar procedimientos de reconocimiento también, de lo que hablábamos antes, etcétera. Eso sí que son de carácter oficial. Pero la impartición luego normal de los certificados se puede hacer con cualquiera de los centros que actualmente han estado trabajando, siempre que se acrediten en los nuevos certificados. En los nuevos certificados. ¿Y qué diferencia hay entre un centro de referencia nacional y un centro integrado? Que si es centro de referencia tendrá que ser... Pues es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. No. Si es centro de referencia es oficial, pero podría también ser un centro integrado, Claro. Podría serlo. Centro integrado siempre y cuando ofrezca oferta formativa tanto en certificados de profesionalidad como en formación reglada. Normalmente en los centros integrados el cuadro docente suele provenir de educación.
Ajá. Sí. Pues no sé si en todas las comunidades autónomas, pero creo que eso es así. No, pero vamos. perdón, Celia, son los centros integrados que sean oficiales, que sean públicos. Sí, sí, claro, por supuesto, son públicos. En un caso determinado puede haber un centro colaborador de toda la vida privado que está trabajando con que también sea. Y si tenga conveniado ciclos. Si ese centro privado tiene conveniado ciclos, es cierto. Y a su vez imparte los certificados que se corresponden con esos ciclos, con esos títulos de FP, es un centro integrado. Eso por es. Sí mismo, Sí. Yo creo que la característica es eso, es el poder impartir tanto la oferta, la oferta de certificados como de formación profesional, viendo un poco la vinculación que existe. Correcto. Y el Centro de Referencia Nacional es un centro, como dice su nombre, de referencia en una familia profesional concreta. Correcto. Entonces, como bien decía, va a ser un centro de innovación, de ir abriendo, de experimentación, de ir abriendo nuevas perspectivas de la formación en el sector, llevando también un poco esa innovación en la evaluación, que quizás sea una de las materias pendientes que tenemos en todo esto de formación. Correcto. Y en esos centros integrados que comentábamos, integrados, en esa lista de centros de referencia de unos 50 que más o menos están ahí esperando que se firmen los reales decretos y los convenios con las comunidades autónomas, pero que sí que los propuso el Consejo General de Formación, hay bastantes que son integrados. Claro. Hay bastantes que son integrados. Sí. Muy bien, ahora a raíz también de la nueva normativa, hasta el momento los certificados de profesionalidad solo lo podrían impartir centros de formación, como los que estamos hablando, público o privado, en el caso de los privados, debidamente acreditados. Pero para su impartición debían de acogerse o bien a una convocatoria previa por parte de la Administración, en el cual solicitaba la impartición de un curso concreto con certificado de profesionalidad, y una vez se lo aprobaban, procedían a la impartición del mismo, ¿no? Ahora ya con los cambios normativos vemos que los certificados los pueden impartir de manera privada, ¿no? ¿Esto realmente qué significa para el sector? Digamos que se abandona la mentalidad de subvención por un cierto aperturismo, ¿no?, en su impartición. ¿Qué os parece esta medida? ¿Os parece que es interesante? ¿Os parece que puede no sé, generar una gran cantidad de formación de baja calidad? No lo sé, ¿qué os parece todo este tema? Yo lo veo positivo, 100%, pero creo que hace falta previamente una mayor difusión del prestigio que puede conllevar obtener un certificado de profesionalidad, porque una entidad privada oferte certificados de profesionalidad, quien entiende un certificado como un mero curso cuando en otro centro de formación lo tiene gratuito, pues puede pensar que no tiene valor añadido. Pero si ese valor se difunde correctamente, pues la oferta formativa puede ser buena, puede ser de calidad, y yo creo que es bueno. Claro, lo que falta es la pedagogía famosa que hemos estado hablando desde el principio de la entrevista. Claro, de todas maneras, también supone, no sé si estáis de acuerdo, en que puede ser visto pues como una especie de privatización de la formación, en el cual se va a limitar el acceso a la misma. Hasta ahora mismo todo el acceso a la formación conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad ha sido, y va a seguir siendo gratuita, pero desde un cierto modo se puede entender como que se va a reducir enormemente. Bueno, de hecho, las partidas presupuestarias dirigidas a la financiación de formación para desempleados se ha reducido considerablemente por parte de la Administración. Da la sensación de que para acceder a un certificado de profesionalidad vamos a tener que pasar por caja. No sé si eso puede ser algo negativo, sobre todo para el desempleado o para las personas que necesiten formarse, ¿no? Es un tema complejo. Sí, es un tema complejo y es opinable, ¿no? Entonces, yo en principio abrir la posibilidad de que un centro que está debidamente acreditado pueda ofertar también, sin tener que estar sujeto a una convocatoria y una subvención, una oferta formativa, como de hecho también la hay en este momento en una serie de cursos que pueden tener un centro privado de formación que no tiene nada que ver con los certificados de profesionalidad, y sin embargo tienen demanda y esa oferta se cubre, ¿no? Entonces, que se pueda cubrir también con formación reconocida, con formación de carácter oficial que permite
perfectamente, es interesante. Y bueno, sí que es verdad que si no está subvencionado, alguna manera tendrá que encontrar ese centro para poder financiarse para ese curso. Eso por un lado, eso es importante. Lo que pasa, y sobre todo también romper un poco el concepto de subvención. Ahí lo que habría que pensar, que tampoco es objeto, creo, de este debate ahora, es que haya otras vías para conseguir la mayor gratuidad posible, que no sea solamente la vía de la subvención, que fue una vía completamente rígida, completamente rígida, y que hubiera, pues, que de hecho, bueno, pues potenciar los permisos individuales de formación, por ejemplo, que están los cheques de formación, claro, individuales y anuales para cada persona, de manera que una persona, pues bueno, pues siempre que estuviera en las condiciones de poder pudiera entonces recibir esa oferta. Para mí es un tema incluso bastante revolucionario para el sector, porque es un compromiso fuerte. En el sentido de que ahí sí que entra verdaderamente la calidad de la formación a la hora también. Y el reconocimiento del valor de la formación, porque estamos muy acostumbrados a que la formación tiene que ser gratuita. Y desde el momento incluso de que no tengan que pagarlo del bolsillo el desempleado, sino que conozca que la matrícula de ese curso cuesta X euros, aunque finalmente no los pague porque estén bonificados, pero sabe exactamente el valor de esa acción formativa. Que pueda escoger entre un centro y otro. Efectivamente. En un momento determinado, claro. Porque un centro pueda presentar mejores resultados de inserción, por ejemplo, que otro. Yo añadiría a lo que, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis desarrollado. Creo que abre una nueva perspectiva nueva para el sector de la formación. Sí que existen voces que están interpretando la medida como una forma de terminar con la formación para desempleados. Yo creo que no debería de ser así. O sea, el sistema de formación para el empleo contempla la formación para desempleados y para ocupados. Entonces, no podemos tampoco violentar ese tipo de regulación. Y segundo, para los centros de formación yo creo que abre un horizonte nuevo. Y tiene que ser un horizonte, sobre todo, de apertura a la calidad. En estos últimos años, por medio de la formación continua, es verdad que había una gran difusión de la formación. Han surgido muchos centros, a veces algunos muy generalistas, y no se puede tratar de meter en ese molde esa forma de impartir los certificados de profesionalidad, porque un certificado, cuando se hojea, tienden a una gran cualificación en la formación, y no se puede tratar de transformar toda la oferta formativa que tiene un centro a certificados de profesionalidad. ¿Por qué? Porque sería inviable. ¿Por qué? Porque un certificado de profesionalidad requiere un profesorado, o sea, muy especializado, instalaciones. Entonces, lo que sí que habría es que en el seno de los certificados de los centros de formación iniciar un proceso de evaluación a ver qué formación deberían de impartir. Pues sí. No quisiera alargarlo demasiado mucho más la sesión, ¿no? Pero sí me gustaría por lo menos pasar un poco de puntilla al tema de la teleformación, ¿no? A la impartición de los certificados de forma online. ¿Cómo veis este tema? ¿Os parece que es positivo? ¿Os parece que es negativo? ¿Creéis que abre una nueva puerta a...? Yo lo veo muy positivo, Fernando, pero me parece que es tema para que hagamos otro debate. Porque ahora mismo no sé... Bueno, yo inicialmente solamente comentar que solamente por las posibilidades de flexibilidad, que ofrece la teleformación, a nivel de que permite, por un lado, la flexibilidad espacio-temporal de los asistentes. Eso solamente, como decir, es que hay un curso que se hace en La Coruña y yo no tengo posibilidad de poder desplazarme ahí durante 4 meses. Esa es una opción. Y la opción de poder flexibilizar también la programación de módulos. Esa flexibilización que hablábamos antes en lo presencial, en online, esto se facilita muchísimo más. Sí, yo creo que el tema a lo mejor la barrera geográfica que permite romper la modalidad e-learning
a lo mejor no se termina de romper realmente, ¿no? En la impartición de los certificados de profesionalidad, porque al fin y al cabo no se puede romper. Claro, totalmente. Efectivamente, hay familias, hay especialidades formativas que no queda otra de manipulación. Efectivamente, sí. Que por teleformación es imposible adquirir esas Pero las hay que ¿no? sí, las hay que claro, pueden ser mixtas y las hay que son totalmente online. También hay certificados de profesionalidad. Sí, pero si corregidme si me equivoco, repasando la normativa que regula el tema este de los certificados de profesionalidad online, creo que aunque el certificado se puede impartir 100% a través de teleformación, las evaluaciones tienen que ser presenciales. Siempre presenciales. Entonces, no sé hasta qué punto, sobre todo pensando en centros de formación privados que se quieren subir a este carro de plataforma de teleformación, homologar su plataforma y demás, realmente no acceden a un público objetivo, por llamarlo de alguna manera excesivamente amplio, porque al final alguien que sea de Almería veo muy complicado que tenga que ir una vez al mes a La Coruña. Si es desempleado y el curso gratuito tiene becas de desplazamiento. Claro, y no es lo mismo desplazarse una vez al mes o una vez a la semana que durante meses. No, en el privado, ahí en el privado no me habría que verlo. Bueno, es interesante lo que apunta Luis, lo del tema de las becas que existen para cubrir gastos de desplazamiento. Y creo que lo que comentaba antes, tenemos que quitarnos de la cabeza ese centro generalista de formación continua que imparte formación a distancia para toda España. No es ese concepto de formación. Este no es el concepto que va vinculado a los certificados de profesionalidad. Para nada. Muy de acuerdo. De todas maneras, si el que haya leído la orden esta en 1897, la que ha salido de desarrollo hace nada, 2 o 3 semanas cuando salió, que fija todo el aspecto de la teleformación completamente de una manera muy exhaustiva y otros aspectos de desarrollo como las prácticas no laborales, etcétera. Bueno, pues yo creo que ahí sí que hay, desde luego, para meterse con un poco más a fondo, si queréis, en el tema otro día. Yo, por mi parte, encantado. Porque solamente para explicar un poco y ver el concepto de lo que son el anexo 1, los 100 y pico, 200 certificados que ya se ha considerado que se pueden hacer en teleformación, que no tienen por qué estar todos, concretamente nuestra familia consideramos que faltan algunos, esto pues ya se ve ahí. Entonces, y ahí hay mucha polémica, ahí hay mucho que opinar de las horas, las escasas o muchas o pocas horas que en un momento determinado se han puesto para las tutorías. Y dependerá de casos, pero bueno, unos técnicos han considerado oportuno diseñarlo de esa manera. El SEPE se ha salvaguardado en el sentido de que toda la acreditación de plataformas, etcétera, tiene que pasar por ellos. Yo pienso que al principio no es malo para unificar, ¿no? Precisamente esta mañana ha salido un comentario de esos en LinkedIn. De todas maneras, yo vería... se tiene que mirar un poco más a fondo el tema, porque hay que salvaguardar por completo que la calidad de la formación sea la que corresponde, y romper un poco ese esquema. Yo creo que ahí hay dos argumentos. Una, que el SEPE ha hecho una apuesta fuerte por la teleformación, correcto, algo que había muchos detractores y muchas opiniones en contra, porque conocemos los orígenes de la formación a distancia y sabemos que no se ha hecho bien siempre. Y por otra, que para poder apostar por esa teleformación, pues el SEPE lo que ha hecho ha sido sacar una orden bastante garantista, en donde se cierra mucho tema de contenidos, cómo tienen que ser, las plataformas, cómo deben ser. Y ahí los centros van a tener que trabajar mucho. Sí, y incluso la orden, yo creo que va mucho más allá de la teleformación, porque empieza a darse una serie de claves en torno a la evaluación y, sobre todo, una cosa que a mí me ha encantado, el proyecto formativo. O sea, tenemos que romper ya con los centros que no tienen un proyecto formativo, que no tienen un proyecto de tutorización, porque esa es la garantía de la calidad. Y también clarifica bastante, muy bien, el tema de requisitos de los formadores. Y el requisito de los formadores también, sí. Al hilo de esa pregunta, bueno, de la cuestión que plantea Luis, nos comentaba Almudena que qué requisitos tiene que cumplir un docente para impartir un certificado de profesionalidad. Bueno. ¿Presencialmente?
Bueno, a priori, o teleformación, a priori entiendo que lo que establezca el Real Decreto que regula el certificado de profesionalidad. Ahí viene el perfil. Vendría como tres dimensiones: capacitación pedagógica, experiencia profesional, ¿En la especialidad? En la especialidad y titulación de acceso, Ajá, claro. también Exacto. de la especialidad. También yo creo que es muy importante el tema de la experiencia profesional. Un certificado de profesionalidad es capacitador, tiene que formar para la práctica. Entonces, quien no haya tenido experiencia profesional, creo que le falta también una pata a ese banco que tiene que ser la capacitación. Entonces, no es lo mismo una persona que tenga capacitación pedagógica, titulación, pero que no haya tenido experiencia profesional, por ejemplo, un recién egresado de la universidad, que una persona que ya lleva trabajando pues varios años. Cambia totalmente. Yo que estoy acostumbrado a formar a formadores, te vas dando cuenta cuando imparte un curso a una persona recién titulada a cuando imparte un curso a una persona que tiene experiencia profesional. Claro, eso es fundamental. Exacto. Estupendo, pues mira, de hecho por Twitter me están pidiendo también que por favor hagamos un debate dedicado a los aspectos relacionados con la teleformación y los certificados de profesionalidad. Yo, si os parece bien, yo me lo apunto y volvemos a hablar y intentamos poner fecha. Yo creo que además es un tema bastante interesante y que tiene muchísimo interés tanto por las entidades que están en el sector como por los propios ciudadanos que quieren hacer este tipo de formación, y enfrentarse a una orden ministerial de unas 400 páginas como esta no es tarea sencilla, ¿no? Sí. Eso solo lo hacemos los locos que estamos metidos en este fregado. Aparte de eso, que también está el tema ahí de la formación dual y todos los contratos. Claro. Yo creo que hay tema por delante. Termino diciendo que afortunadamente, menos mal ya que los contratos de aprendizaje y formación los han vinculado a los certificados. Que ya iba siendo hora. Claro. Sí. Estupendo. Bueno, pues no sé si queréis realizar algún tipo de conclusión general a todo lo que hemos estado hablando. Yo comprendo que la materia es muy amplia y es muy densa para tan poco espacio de tiempo, ¿no? Yo no sé si hemos contribuido a aclarar algo o por el contrario hemos contribuido a enredar más a la gente. Hombre, yo lo que veo es que hemos puesto nuestro granito de arena en lo que hemos dicho a lo largo de toda la entrevista, y es intentar hacer un poquito de pedagogía de los certificados de profesionalidad. Sí. Y de hacerlo un poquito más cercano. Si hemos conseguido esto con los que han asistido a la entrevista, pues yo creo que ya hemos conseguido mucho, ¿no? Y sobre todo presentarlo, junto a lo que decía Celia, como una oportunidad. Pues como una oportunidad para el desarrollo personal, profesional y laboral. O sea, no podemos verlos como una carga, como que la administración nos pone más requisitos. No, esto es una oportunidad, además muy grande. Y grande. Es cierto. Muy bien. Yo solamente decir que para mí ha sido un placer, que he disfrutado muchísimo en esta hora y con este nuevo canal de comunicación, que además es bastante más divertido que cuando haces una ponencia, que no me sale todo. Sí. Porque hay muchísima más interacción en ese sentido. Claro. Y bueno, pues que estoy a vuestra disposición. Y yo también. Estupendo, pues muchísimas gracias, Celia, muchas gracias a vosotros, Manuel, a Luis, y tened por seguro que diseñaremos otra sesión para tratar el tema de teleformación y todo lo que comentaba Luis. Que muchísimas gracias por haber participado en esta nueva videocharla, y bueno, os emplazamos a la semana que viene con un nuevo Hangout en directo. Muy bien. De acuerdo. Gracias por estar ahí. Bien. Muchas Hasta la próxima. Adiós. Adiós.